¿Alguna vez te has detenido, en medio de un momento completamente ordinario, quizás mientras revisabas tu teléfono o caminabas por una calle llena de gente, y has sentido esa extraña y perturbadora sensación de que todos los demás saben algo que tú no sabes? Detente aquí un momento. No sigas todavía. Permítete sentir esa pregunta. No como una idea abstracta, sino como algo que tiene peso, que tiene textura, que vive en algún lugar del cuerpo. Porque esa pregunta no es pequeña. Esa pregunta, si la escuchas de verdad, si te permites sentarte con ella en lugar de huir hacia la próxima distracción, puede llevarte a la raíz de casi todo el sufrimiento humano que existe sobre este planeta. Hay algo que ocurre dentro de ti, quizás en este preciso instante mientras escuchas estas palabras. Es una sensación sutil, casi imperceptible, pero que lleva años instalada en algún lugar del pecho o del vientre. Es la sensación de que algo está mal. No contigo exactamente, no todavía, pero sí con la ecuación de tu vida. Con la distancia que existe entre lo que ves afuera y lo que sientes adentro. Miras las fotografías de personas sonriendo. Miras a la gente que camina a tu lado por la calle y parece tener un propósito claro, una dirección, una ligereza que tú no puedes encontrar en este momento. Escuchas las historias de éxito, los aniversarios celebrados, los logros proclamados, las vidas aparentemente ordenadas y plenas, y algo dentro de ti, algo muy callado, muy antiguo, simplemente se pregunta, ¿por qué no yo? Y esa pregunta es el comienzo de todo. No porque tenga una respuesta fácil, sino porque, si la escuchamos de verdad, si nos sentamos con ella en lugar de huir de ella, descubriremos que la pregunta en sí misma está construida sobre una ilusión. Una ilusión tan profunda, tan universalmente compartida, tan invisiblemente aceptada como verdad, que pocas personas en la historia de la humanidad se han atrevido a mirarla directamente a los ojos. Hoy vamos a hacer exactamente eso. No te voy a ofrecer técnicas. No te voy a dar una lista de pasos. No te voy a proponer que pienses positivamente ni que repitas afirmaciones frente al espejo. Te voy a invitar a algo mucho más radical y mucho más sencillo al mismo tiempo. A ver. A observar. A despertar, aunque sea por unos minutos, del sueño colectivo en el que todos hemos estado viviendo sin darnos cuenta. Porque la verdad es que nadie, absolutamente nadie, vive en el estado de felicidad constante que creemos observar desde afuera. Lo que observamos no es la realidad del otro. Es la proyección de nuestra propia mente hambrienta, desesperadamente buscando evidencia de que la felicidad existe en algún lugar, porque si existe en algún lugar, entonces quizás, algún día, bajo las condiciones correctas, también pueda existir aquí. Pero primero, vamos a sentarnos juntos en este silencio. Vamos a respirar. Vamos a dejar que las palabras lleguen no como información, sino como invitaciones. Invitaciones a algo que ya está dentro de ti, esperando pacientemente desde hace mucho tiempo. ¿Cuántas veces has mirado la vida de otro y has sentido que su realidad era más real, más válida, más luminosa que la tuya? Esta es quizás una de las formas más refinadas y más dolorosas de sufrimiento que el ser humano moderno experimenta. No es el sufrimiento grosero y obvio de la pérdida o del dolor físico. Es un sufrimiento sutil, como una neblina que lo cubre todo, un sufrimiento que se alimenta de comparaciones, de imágenes, de historias parciales que tomamos como verdades completas. Permíteme contarte algo sobre la naturaleza de la mente. La mente, cuando no está anclada en el momento presente, cuando no está enraizada en la conciencia que eres más allá del pensamiento, tiene un movimiento particular que podríamos llamar el movimiento de la comparación. Compara constantemente. Compara lo que tiene con lo que podría tener. Compara lo que eres con lo que cree que debería ser. Compara tu realidad interior, que conoces con toda su complejidad, con toda su textura oscura y luminosa a la vez, con la realidad exterior de los demás, que solo conoces desde afuera, desde la superficie. Y esta comparación siempre será injusta para ti. ¿Por qué? Porque estás comparando el backstage de tu propia vida con el escenario principal de la vida de los demás. Conoces tus miedos. Conoces tus dudas de las 3 de la mañana. Conoces las conversaciones que tienes contigo mismo cuando nadie te escucha. Conoces el peso de tus arrepentimientos, la textura de tu ansiedad, el sabor de tus fracasos no declarados. Pero de los demás,
Solo ves lo que ellos deciden mostrar. Solo ves el momento seleccionado, curado, presentado. Y entonces tu mente toma esa imagen parcial y la convierte en una verdad total sobre cómo es la vida del otro. Esto no es nuevo, por supuesto. Los seres humanos hemos hecho esto desde siempre. Pero algo ha ocurrido en las últimas décadas que ha llevado este mecanismo a una escala que nuestras mentes nunca antes habían tenido que enfrentar. Vivimos en una era en la que la presentación de la felicidad se ha convertido en una industria. Una era en la que la imagen del momento perfecto es producida, editada, filtrada y distribuida a millones de personas en cuestión de segundos. No digo esto para criticar. No digo esto para juzgar a quienes comparten su vida en estas plataformas. Lo digo para invitarte a ver con claridad lo que está ocurriendo en tu mente cuando recibes esas imágenes. Porque la imagen en sí misma es neutral. El sufrimiento no viene de la imagen. El sufrimiento viene de la historia que tu mente construye alrededor de esa imagen. La historia dice algo así: ellos tienen algo que yo no tengo. Su vida es mejor que la mía. Ellos han resuelto algo que yo todavía no puedo resolver. Hay algo en mí que falta, que está roto, que necesita ser arreglado antes de que yo también pueda tener lo que ellos tienen. ¿Reconoces esa voz? ¿Reconoces ese movimiento dentro de ti? Esa voz no es la voz de la verdad. Esa voz es la voz del ego. Y el ego, por su propia naturaleza, nunca puede estar satisfecho, porque su existencia misma depende de la insatisfacción. Si estuvieras completamente en paz, completamente presente, completamente enraizado en el momento que es, el ego se disolvería. Y como el ego no quiere disolverse, constantemente genera nuevas razones para que no estés bien donde estás. La comparación es una de sus herramientas más efectivas. Ahora bien, quiero que hagas algo. Quiero que recuerdes a alguien cuya vida te haya parecido envidiable. Alguien de quien hayas pensado, aunque sea fugazmente, quisiera tener su vida. No tiene que ser una celebridad. Puede ser un amigo, un familiar, un conocido de la infancia. Ahora pregúntate con honestidad, ¿realmente conoces esa vida? ¿Conoces las conversaciones que esa persona tiene con su propio silencio? ¿Conoces su relación con el tiempo que pasa sola, con las preguntas que la visitan en la madrugada, con los miedos que mantiene cuidadosamente ocultos detrás de la apariencia? ¿Conoces la historia completa? La respuesta es no. Nunca puedes conocer la historia completa de otra persona. Y tu mente lo sabe, en algún nivel profundo, lo sabe. Pero elige ignorarlo. Porque la ilusión de que ellos son más felices es más útil para el ego que la verdad de que nadie lo es de la manera en que imaginamos. Déjame decirte algo que quizás ya intuyes pero que raramente te permite sentir completamente. La persona cuya vida te parece más perfecta desde afuera tiene, en este preciso instante, su propia versión de esta misma pregunta. Tiene su propia grieta, su propio lugar de ausencia, su propia búsqueda de algo que todavía no ha llegado. No porque la vida sea cruel, sino porque esta es la naturaleza de vivir en la mente sin estar anclado en la presencia. La insatisfacción no discrimina. La insatisfacción visita a ricos y pobres, a famosos y anónimos, a personas que parecen tenerlo todo y a personas que parecen no tener nada. La diferencia no está en las circunstancias externas. La diferencia está en el nivel de presencia. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente pesa? No el trabajo, no las responsabilidades, no los problemas concretos que puedes enumerar en una lista, sino algo más profundo, algo que está debajo de todo eso, algo que parece estar siempre ahí sin importar cuánto cambien las circunstancias externas. En décadas de observar a seres humanos en sus momentos más vulnerables y más auténticos, he llegado a ver una cosa con una claridad que ya no puedo ignorar. Casi todo el mundo está cargando un peso que no sabe exactamente de dónde viene. Lo llamo el peso de la mente no observada. Cuando la mente piensa sin ser observada, cuando los pensamientos fluyen sin que ninguna presencia consciente los vea con atención, ocurre algo muy particular. Los pensamientos empiezan a actuar como si fueran hechos. Empiezan a construir una narrativa sobre quién eres, sobre qué mereces, sobre cómo debería ser la vida,
y esa narrativa se convierte en el lente a través del cual percibes absolutamente todo lo que te rodea. Si la narrativa dice que eres alguien que siempre llega tarde a la felicidad, alguien que siempre se queda fuera cuando la fiesta comienza, alguien que trabaja mucho y recibe poco, entonces cada evidencia que llegue a tu vida será interpretada a través de ese lente oscuro. Verás las sonrisas de los demás como una confirmación de tu propia exclusión. Verás los logros ajenos como una medida de tu propio fracaso. Verás incluso los momentos buenos de tu propia vida con una sospecha, como si no pudieran durar, como si no los merecieras del todo. ¿Pero quién creó esa narrativa? ¿Fuiste tú? ¿La elegiste conscientemente un día, sentado frente a una hoja en blanco, decidiendo cómo querías percibir el mundo? No. La narrativa se fue formando sola, a través de experiencias acumuladas, de palabras escuchadas en la infancia que se quedaron grabadas en lugares donde no llega la memoria consciente, de creencias absorbidas del entorno, de miedos que en algún momento sirvieron para protegerte y que ahora simplemente se quedaron porque nadie los invitó a irse. La narrativa no es tú. La narrativa es algo que aprendiste a ser. Y lo que se aprende, puede ser visto. Y lo que se ve con suficiente claridad y suficiente compasión, puede comenzar a transformarse. Hay una distinción que me parece fundamental y que quiero invitarte a contemplar ahora mismo. Es la distinción entre el observador y lo observado. Cuando sientes miedo, hay algo en ti que sabe que estás sintiendo miedo. Cuando sientes tristeza, hay algo en ti que registra esa tristeza. Cuando tienes un pensamiento, hay algo en ti que nota que estás teniendo ese pensamiento. Ese algo, esa conciencia que observa, ese testigo silencioso que siempre está presente independientemente de lo que ocurra en la superficie, eso es lo que eres en tu nivel más profundo. No el miedo, no la tristeza, no la historia, no el nombre, no la identidad que has construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Eres el espacio en el que todo eso ocurre. Y el espacio nunca es afectado por lo que ocurre en él. El cielo no se convierte en las nubes. El océano no se convierte en las olas. Tú, en tu dimensión más profunda, no eres los pensamientos que piensas, ni las emociones que sientes, ni las historias que cuentas sobre ti mismo. Pero aquí está el problema, y es un problema muy humano, muy comprensible, que no merece ningún juicio. Nos hemos identificado tan completamente con el contenido de nuestra mente que hemos olvidado que somos el espacio. Hemos olvidado que somos el observador. Y al olvidarlo, nos hemos convertido, en nuestra percepción, en el personaje de la historia en lugar de ser el ser consciente que vive más allá de cualquier historia. Y cuando eres el personaje de la historia, entonces la historia de los demás se convierte en una amenaza o en un deseo. O quieres lo que ellos tienen o te duele que lo tengan. Pero cuando eres el observador, cuando descansas en la conciencia que eres, entonces la historia de los demás es simplemente eso, otra historia. No mejor, no peor. Solo diferente. Y la tuya propia también es simplemente eso, una historia. Hermosa, compleja, valiosa, pero no definitoria de lo que eres en tu esencia más verdadera. Este es el cambio más radical que puede ocurrir en un ser humano. No el cambio de circunstancias externas. No el cambio de trabajo, de pareja, de ciudad, de cuerpo, de cuenta bancaria. Sino el cambio de perspectiva. El cambio de identificarse con el personaje a reconocerse como la conciencia que contiene al personaje. Y ese cambio no requiere años de práctica severa. No requiere un monasterio en el Himalaya ni un maestro físico que te guíe. Requiere solo un instante de presencia genuina. Un instante en el que, en lugar de perderte en el pensamiento, te detienes y preguntas, ¿quién está pensando esto? ¿Quién observa este pensamiento ahora mismo? En ese instante, algo se abre. Algo que siempre estuvo ahí se hace visible por un momento. Y aunque luego la mente vuelva a su movimiento habitual, el hecho de haber visto eso, el hecho de haber sentido aunque sea brevemente ese espacio de conciencia pura que no tiene nombre ni historia, ya es una semilla. Una semilla que, si la riegas con atención, con práctica suave y constante, con paciencia y con compasión hacia ti mismo, eventualmente crecerá hasta cambiar completamente la manera en que experimentas la vida. ¿Cuántas veces has pensado que serías feliz cuando algo cambiara? Cuando llegue ese amor que estás esperando. Cuando consiga ese trabajo que mereces.
cuando tenga ese dinero que necesito, cuando adelgace, cuando tenga hijos, cuando los hijos crezcan, cuando me jubile, cuando llegue ese reconocimiento que hace tanto tiempo debería haber llegado, cuando por fin las personas entiendan quién soy realmente. Existe una estructura que he escuchado en miles de variaciones a lo largo de mi vida, en conversaciones profundas con personas de todas las culturas, de todos los trasfondos, de todas las edades, y es esta: seré feliz cuando. Y lo que hay después del cuando cambia constantemente. El trabajo, el dinero, la pareja, la salud, el cuerpo, la casa, el reconocimiento. Pero la estructura permanece siempre igual. La felicidad siempre está en el futuro. Siempre está condicionada a algo que todavía no ha llegado. Siempre está esperando detrás de una puerta que todavía no se ha abierto. Esta es quizás la trampa más universal en la que cae la mente humana. Y es una trampa particularmente astuta porque siempre parece razonable. Por supuesto que querrías ciertas condiciones antes de sentirte bien. Por supuesto que hay cosas que necesitan mejorar. Eso parece perfectamente lógico a primera vista. Pero detente un momento y observa lo que realmente está ocurriendo cuando piensas de esa manera. El cuando proyecta tu bienestar hacia un punto en el tiempo que todavía no existe. Y como ese punto no existe todavía, no puedes habitarlo ahora. El único momento que existe, el único momento en el que la vida real ocurre, es este. El momento presente. Y si has puesto tu paz en el futuro, entonces has puesto tu paz en algo que, por definición, nunca puedes alcanzar desde aquí. Porque cuando llegue el futuro que esperas, ya no será futuro. Será presente. Y en ese momento presente que finalmente llegó, la mente ya habrá encontrado un nuevo cuando. Un nuevo horizonte detrás del cual esconder la posibilidad de estar bien. He hablado con personas que han alcanzado exactamente lo que creían que necesitaban para ser felices. Han conseguido el éxito profesional que soñaban durante años. Han encontrado la pareja que idealizaban. Han llegado a la posición económica que creían necesitar para respirar tranquilos. Y muchos de ellos, no todos pero un número significativo, me han contado con una mezcla de alivio y de desconcierto que la felicidad que esperaban no llegó de la manera que pensaban. O llegó, pero duró poco. O llegó, pero trajo consigo nuevos miedos que no anticipaban, el miedo a perder lo conseguido, el miedo a no ser suficiente para mantenerlo. O simplemente, una vez resuelto ese cuando, apareció inmediatamente otro cuando más allá en el horizonte, más grande, más exigente, más distante. ¿Por qué ocurre esto? Porque la felicidad que buscamos en el futuro no es una felicidad que el futuro pueda darnos. Es una felicidad que solo puede encontrarse en la profundidad del momento presente. Y si no sabemos cómo acceder a esa profundidad ahora, tampoco sabremos cómo acceder a ella cuando llegue lo que esperamos. Porque no es una cuestión de circunstancias. Nunca lo fue. Es una cuestión de presencia. Ahora bien, no quiero que malinterpretes esto. No estoy diciendo que los objetivos sean malos. No estoy diciendo que querer que tu vida mejore sea una equivocación espiritual que debes corregir. Hay una diferencia muy importante, una diferencia que vale la pena contemplar lentamente, entre actuar desde el presente con dirección hacia el futuro y vivir en el futuro como si el presente fuera simplemente un obstáculo que hay que superar para llegar a algún otro lado. Puedes trabajar hacia una meta y hacerlo desde un estado de presencia y de paz interior. Puedes desear que tu vida evolucione y al mismo tiempo estar completamente vivo en este momento, sin que uno cancele al otro. No son contradictorios. La contradicción solo surge cuando el bienestar queda secuestrado por el futuro, cuando te dices a ti mismo que no tienes permiso de estar bien hasta que algo externo cambie. Esa es la trampa. Y es una trampa que la mente construye con una facilidad asombrosa, con la mejor de las intenciones, convencida de que te está protegiendo. Quiero preguntarte algo más personal ahora. ¿Cuál es tu cuándo? ¿Cuál es la condición que estás esperando para permitirte estar en paz, para permitirte respirar profundo sin culpa, para permitirte sentir que tu vida, tal como es hoy, tiene valor? No para respondérmela a mí, sino para simplemente verla.
para sostenerla en la conciencia un momento y observar qué sientes cuando la ves con claridad total. Porque a veces, solo con ver una trampa con suficiente luminosidad, la trampa pierde su poder sobre ti. No porque hayas hecho nada en particular, sino porque la conciencia en sí misma, la simple presencia atenta, es transformadora. El momento en que ves que estás atrapado con suficiente claridad, ya no estás completamente atrapado. Algo en ti ya está más allá de la trampa. Y ese algo es lo que eres realmente. ¿Has notado alguna vez que la mente nunca descansa por completo? Que incluso en momentos de aparente calma exterior, hay un zumbido constante de pensamientos que van y vienen, que evalúan, que comparan, que planean, que recuerdan lo que fue, que anticipan lo que vendrá. Los maestros contemplativos de todas las grandes tradiciones espirituales del mundo han llamado a esto la mente de los monos. Una mente que salta de rama en rama sin detenerse nunca, sin descansar realmente, sin llegar a ningún lugar en particular, generando ruido constantemente. Y una de las ramas favoritas de esa mente agitada es la rama de la comparación. La comparación tiene una función evolutiva, claro está. En algún punto del desarrollo humano, la capacidad de comparar fue una herramienta de supervivencia genuinamente útil. Comparar frutos maduros con frutos podridos. Comparar rutas seguras con rutas peligrosas. Comparar aliados con amenazas. La mente comparadora nos ayudó a sobrevivir como especie durante millones de años. Pero hoy, en la mayoría de los contextos de la vida moderna, esa misma mente está comparando cosas que no son comparables en absoluto. Está comparando el valor intrínseco de un ser humano con el de otro. Está comparando el nivel de mérito que siente que posee con el que percibe en los demás. Está creando una jerarquía invisible, constante, agotadora, en la que invariablemente siente que está por debajo, que ha llegado tarde, que se quedó en el vagón equivocado. ¿Por qué invariablemente por debajo? Porque la mente, cuando opera desde el ego, tiene un sesgo muy particular que los investigadores modernos también han comenzado a documentar. Está más inclinada a registrar lo que le falta que lo que tiene. Está más atenta a la amenaza que a la seguridad. Está más sensible al fracaso que al éxito sostenido. Esto también, en algún nivel evolutivo profundo, tuvo su propósito. Estar alertas a los peligros mantuvo vivos a nuestros ancestros en entornos hostiles. Pero hoy, ese sesgo que una vez fue una herramienta de supervivencia crea una narrativa de escasez constante dentro de la mente. Una narrativa que susurra sin descanso: no tengo suficiente, no soy suficiente, no he llegado todavía a donde debería estar, el tiempo se acaba, los demás avanzan mientras yo me quedo aquí. Y cuando miras a alguien que parece tener lo que te falta, ese sesgo se amplifica. La mente dice: ahí está la prueba. Esa persona tiene lo que yo no tengo. Por lo tanto, confirmo que algo esencial me falta. Por lo tanto, mi sensación de carencia tiene razón. Pero considera esto por un momento, con honestidad verdadera. Si te dieran exactamente lo que esa persona tiene, si de pronto tu vida se convirtiera en la suya, si tuviera su trabajo, su cuerpo, su pareja, su reconocimiento, ¿la mente se detendría? La mente diría: ahora sí, estoy satisfecho, ya no necesito comparar, ¿ya llegué? La respuesta, y esto es algo que puedes verificar simplemente observando tu propia historia con honestidad, es no. La mente encontraría a alguien más a quien envidiar. Elevaría el estándar. Movería los postes del arco hacia un lugar más lejano. Porque la insatisfacción no es una consecuencia de las circunstancias. Es el modo de operación del ego cuando no ha sido observado, cuando no ha sido comprendido, cuando no ha sido iluminado por la presencia consciente. El ego existe en el conflicto. Existe en la tensión entre lo que es y lo que cree que debería ser. Sin esa tensión permanente, sin ese espacio de separación entre la realidad y el ideal, el ego no tiene razón de existir. Y como el ego no quiere disolverse, constantemente genera nuevas razones, nuevas narrativas, nuevas comparaciones para mantener esa tensión viva dentro de ti. Quiero que hagas algo ahora mismo, algo muy sencillo pero muy poderoso. Quiero que, por un momento, dejes de escuchar las ideas y simplemente respires. Que tomes una respiración lenta, profunda, completamente consciente. Que sientas el aire entrar por las fosas nasales, fresco,
real, presente. Que sientas el cuerpo expandirse ligeramente al recibirlo. Que sientas el aire salir, cálido ahora, lento. Y en ese espacio, en ese momento de respiración puramente consciente, nota algo. ¿Dónde está la comparación ahora mismo? ¿Dónde está la narrativa del ego que dice que no eres suficiente? ¿Dónde está la historia de lo que te falta, de quienes son más felices que tú? Por un instante, solo por ese instante de respiración consciente, todo eso se aquieta. No porque hayas resuelto algo, sino porque la presencia desplazó momentáneamente al pensamiento. Porque eres más grande que tus pensamientos. Siempre lo has sido. Solo que la mente, en su incesante movimiento comparativo, a veces lo hace difícil de recordar. Eso que sentiste en ese momento de respiración consciente, aunque haya sido solo un destello fugaz, eso es lo que estamos buscando. No en el futuro. No en otro lugar. Aquí. Ahora mismo. En la profundidad de este momento que parece ordinario pero que contiene todo. ¿Cuánto de lo que mostramos al mundo es la versión que queremos que el mundo vea de nosotros? Esta pregunta no es un juicio. Es una invitación a la honestidad radical consigo mismo. Porque todos, absolutamente todos, en mayor o menor medida, presentamos al mundo una versión curada de nosotros mismos. Una versión seleccionada. No necesariamente por deshonestidad consciente, sino por algo mucho más humano, mucho más comprensible, el deseo profundo de ser aceptados. El deseo de pertenecer. El miedo antiguo y universal a que la versión real, la versión con grietas y dudas y momentos de oscuridad y confusión, sea rechazada, juzgada, abandonada. Y esto crea una paradoja muy dolorosa que merece ser vista con claridad. Nos esforzamos por mostrar que estamos bien, que somos exitosos, que somos felices, que tenemos todo bajo control. Y al hacerlo, contribuimos sin darnos cuenta a la ilusión que hace sufrir a los demás. Porque los demás nos ven a nosotros, exactamente como nosotros los vemos a ellos, y piensan, ellos sí lo tienen resuelto. Ellos sí encontraron el camino. Y así se alimenta un ciclo colectivo de sufrimiento silencioso. Todos sufriendo. Todos convencidos de que los demás no sufren. Todos contribuyendo, sin ninguna intención de hacerlo, a que los demás sientan que están solos en su sufrimiento. Es una de las ironías más profundas y más tristes de la experiencia humana moderna. He visto esto una y otra vez a lo largo de mi vida. Personas que desde afuera parecían tener vidas impecables, perfectas, envidiables, que mantenían una apariencia luminosa en todos los contextos sociales, que sonreían en todas las fotografías, que hablaban de sus logros con una facilidad que parecía natural. Y cuando, en un espacio de silencio verdadero y de confianza genuina, se permitían bajar la guardia completamente, revelaban un mundo interior de una complejidad y un dolor que nadie habría adivinado desde la distancia. No lo cuento para deprimir. Lo cuento para liberar. Para recordarte que no estás solo en lo que sientes. Para recordarte que la grieta que sientes dentro no es evidencia de que estás roto mientras los demás están enteros. Es evidencia de que eres un ser humano honesto que tiene acceso a su propio interior, algo que no todo el mundo se permite tener. Porque si todos estamos sufriendo en silencio mientras fingimos que estamos bien, entonces el primer paso hacia la sanación no es resolver el sufrimiento inmediatamente. Es reconocerlo. Es permitirnos verlo sin vergüenza, sin juicio, sin la urgencia de ocultarlo detrás de una sonrisa que no corresponde al momento interno. Existe una comprensión que considero profundamente importante para quien quiere despertar. El sufrimiento que se esconde no desaparece. Se acumula. Se sedimenta en el cuerpo, en los tejidos, en los patrones de respuesta que repetimos sin entender por qué. Se convierte en una capa de densidad que, con el tiempo, empieza a colorear todo sin que notes cómo ocurrió. La comida pierde algo de su sabor. Las relaciones se vuelven un poco más esforzadas. La creatividad se bloquea como un río cuyo curso fue desviado. La vida, que podría ser un flujo natural y lleno de gracia, se convierte en un esfuerzo constante que no sabes cómo explicar. Y mientras tanto, la mente sigue buscando afuera. Sigue mirando las sonrisas de los demás. Sigue construyendo la narrativa de la exclusión propia y de la inclusión ajena.
Sigue preguntando por qué todos se ven felices excepto tú. Pero ¿qué pasaría si en lugar de esconder el dolor lo pudieras simplemente observar? No sumergirte en él ni ahogarte. No dramatizarlo ni convertirlo en tu identidad central. No pasarte la vida contándole a todos que sufres, sino simplemente observarlo con la misma tranquila atención compasiva con la que observas las nubes que cruzan el cielo en una tarde de otoño. Las nubes vienen. Las nubes van. El cielo permanece. Siempre. Independientemente de lo que cruza por él. Tu dolor, tu tristeza, tu ansiedad, tus miedos nocturnos, son nubes. Reales, sí. Presentes en este momento, sí. Merecedoras de atención y de compasión, absolutamente. Pero no definitivas. No eternas. No la totalidad de lo que eres. Y detrás de ellas, como siempre ha estado detrás de ellas, está el cielo. Ese espacio de conciencia quieta y luminosa que no tiene nombre y que no puede ser dañado por ninguna nube. La sanación no comienza cuando el dolor desaparece. La sanación comienza cuando aprendes a sostenerte en presencia mientras el dolor está ahí. Cuando dejas de necesitar que el dolor se vaya para poder ser quien eres. Cuando descubres que hay un espacio en ti que el dolor no puede tocar, que existe más allá de cualquier nube, esperándote con una paciencia que no tiene principio ni fin. Ese espacio siempre ha estado ahí. No lo perdiste. Solo olvidaste mirarlo. ¿Has sentido alguna vez, en un momento de honestidad que quizás no le has confesado a nadie, una sensación de incomodidad cuando alguien cercano recibía una muy buena noticia? Un ascenso que tú también esperabas. Un amor que llegó a su vida cuando tú lo estabas buscando. Un reconocimiento que sentías que merecías igual o más. ¿Has sentido esa contracción sutil, ese pequeño oscurecimiento interior, y luego la vergüenza de haberlo sentido? Si lo has sentido, no estás roto. No eres una mala persona. Eres un ser humano que opera desde un ego que todavía no ha sido comprendido en su totalidad. Y comprender el ego no es derrotarlo ni eliminarlo. Es verlo. Es entender cómo funciona para que deje de funcionar en las sombras. El ego tiene una relación muy particular con los recursos que considera limitados. Y considera, de manera completamente inconsciente, que la felicidad es uno de esos recursos escasos. El ego, en su ceguera fundamental, cree que hay una cantidad fija de bienestar disponible en el mundo, y que si alguien más tiene una porción grande, necesariamente hay menos disponible para ti. Como si la alegría fuera un pastel y cada porción que alguien más toma disminuyera lo que te queda. Esta creencia no es consciente. Nadie te preguntaría si crees que la felicidad es un recurso escaso y respondería que sí. Claro, por supuesto. Pero los mecanismos más profundos e inconscientes del ego, esa creencia opera constantemente, coloreando cada percepción, cada reacción, cada respuesta emocional ante el bienestar ajeno. Y por eso, cuando alguien más recibe algo bueno que deseabas para ti, la mente puede generar esa sensación de contracción, de pérdida, de alejamiento involuntario. No porque seas envidioso por naturaleza, sino porque el ego, que se ha convertido en el centro de tu identidad sin que lo eligieras, ve en el éxito del otro una disminución de sus propias posibilidades. Los contemplativos budistas tienen una práctica que me parece extraordinaria en su profundidad y efectividad para trabajar con esto. La llaman mudita, que se traduce aproximadamente como alegría compasiva o alegría simpática. Es la práctica de alegrarse genuinamente por la alegría del otro. No de tolerar esa alegría con una sonrisa tensa. No de sonreír por cortesía social mientras por dentro se siente otra cosa. Sino de realmente dejar que la felicidad del otro te llene de alguna manera, como si fuera también tuya en algún nivel. Y la razón profunda por la que esto es posible, la razón que lo hace no solo una práctica ética sino una descripción de la realidad, es que en el nivel más fundamental del ser, la separación que sentimos entre tú y el otro no es tan absoluta como parece desde la perspectiva del ego. Estamos interconectados de maneras que la mente ordinaria no puede comprender completamente, de maneras que la física cuántica empieza a insinuar y que los místicos de todas las tradiciones han descrito desde hace milenios. Cuando alguien a tu alrededor florece, cuando alguien que conoces encuentra su alegría, hay algo en eso que también pertenece al tejido del que tú eres parte.
no en sentido abstracto, en sentido real. La alegría del otro es posible en el mismo mundo en el que tú vives. Proviene de la misma fuente de la que tú provienes. Y si puedes verlo de esa manera, si puedes aunque sea en pequeñas dosis empezar a relacionarte con la felicidad ajena no como una competencia sino como una demostración de que la felicidad es posible en este mundo compartido, entonces algo muy profundo comienza a cambiar en tu interior. Pero para llegar ahí, hay algo que necesita ser examinado con mucha honestidad. Hay una creencia que la mayoría de nosotros cargamos sin saber que la cargamos, y que es quizás la fuente más fundamental de todo el sufrimiento que hemos estado describiendo. Es la creencia de que hay algo mal contigo. No solo que las circunstancias son difíciles. No solo que estás pasando por un momento complicado. Sino algo más profundo, más arraigado, más invisible y al mismo tiempo más destructivo. La creencia de que hay algo fundamentalmente defectuoso en ti que explica por qué los demás parecen tener lo que a ti te falta. Esta creencia rara vez se articula de manera tan directa. No piensas conscientemente soy defectuoso. Pero opera en frases como no soy bueno en relaciones, siempre termino solo, nunca termino lo que empiezo, no soy lo suficientemente inteligente, siempre llego tarde, soy demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado poco, demasiado de algo que el mundo no necesita. ¿Reconoces alguna de esas frases? ¿Reconoces esa textura, ese sabor particular de la autocrítica que se ha vuelto tan familiar que ya no la notas como tal, que la tomas simplemente como la descripción objetiva de cómo eres? Quiero decirte algo que puede ser difícil de recibir si estás muy identificado con esa narrativa. Esa narrativa no es la verdad sobre ti. Es la historia que el ego construyó en algún momento, posiblemente en respuesta a experiencias dolorosas, posiblemente como una manera de protegerse de un rechazo futuro convenciéndose de que el rechazo era merecido, posiblemente simplemente como el residuo de voces externas que absorbiste cuando eras demasiado joven y demasiado vulnerable para cuestionarlas. Pero no es la verdad de lo que eres. Lo que eres, en tu dimensión más profunda, no tiene defectos que arreglar. Lo que eres, antes de todas las historias, antes de todos los condicionamientos, antes del nombre y la historia y los roles que has desempeñado, es conciencia. Es presencia. Es la capacidad de experimentar, de sentir, de observar, de ser. Y eso, esa capacidad de ser, esa presencia consciente que en este momento está escuchando estas palabras, eso no está roto. Nunca estuvo roto. Solo fue cubierto por capas de historia que se tomaron demasiado en serio. La pregunta entonces no es cómo arreglarte. La pregunta es cómo ver a través de las capas que ocultan lo que ya eres. Y eso, esa visión, ese reconocimiento, no viene de hacer más cosas. No viene de trabajar más duro en ti mismo. No viene de seguir otro programa, otra dieta espiritual, otro sistema de mejora personal. Viene de un movimiento que es exactamente opuesto al esfuerzo. Viene de soltar. De dejar de correr. De permitirte descansar en este momento, exactamente como es, sin necesitar que sea diferente para poder estar bien. Esto es lo que significa la presencia. No un estado de nirvana permanente donde todo es luz y nada molesta. Sino la capacidad de estar aquí, en este momento, con lo que hay, sin que el pensamiento te lleve constantemente a otro lado. La presencia es el descanso del guerrero que finalmente deja de pelear. Y paradójicamente, cuando dejas de pelear con el momento presente, cuando dejas de insistir en que debería ser diferente, algo dentro de ti se relaja. Algo que no sabías que estaba tenso se afloja. Y en ese espacio de relajación, en ese espacio entre la lucha y el descanso, aparece algo que solo puedo describir como la naturaleza de lo que realmente eres. Algunos lo llaman paz. Algunos lo llaman alegría. Algunos lo llaman Dios. Las palabras son secundarias. La experiencia es lo que importa. Permíteme hablar ahora de algo que pocas personas en el mundo moderno se permiten explorar con honestidad, la relación entre la búsqueda de la aprobación y el sufrimiento que estamos describiendo. ¿Cuánta energía de tu vida ha sido dedicada a buscar que alguien más te dijera que estás bien? ¿Que lo que haces es suficiente? ¿Que eres suficiente? ¿Que mereces estar aquí? ¿Que tienes valor? ¿Que tu presencia en el mundo tiene sentido? Esta búsqueda de aprobación es una de las formas más sutiles y más agotadoras de sufrimiento que existe.
Y está directamente relacionada con la sensación de que todos se ven más felices que tú. Porque cuando necesitas la aprobación externa para sentirte bien, entonces cada señal de que alguien más tiene esa aprobación, cada señal de que alguien más es admirado, querido, reconocido, se convierte en una pequeña herida. Una pequeña evidencia de que lo que tú no has recibido todavía, ellos sí lo tienen. La búsqueda de aprobación nace de una creencia muy profunda que ya mencionamos antes. La creencia de que no eres suficiente tal como eres. Que necesitas validación externa para ser real. Que el valor que sientes que tienes depende de lo que otros piensen de ti. Y esta creencia, aunque sea completamente comprensible dado cómo funciona la sociedad humana, dado cómo somos educados desde pequeños a través de sistemas de recompensa y castigo que nos enseñan que el valor viene del rendimiento y de la aprobación, esta creencia es una forma de esclavitud. Porque el estado emocional de alguien que busca aprobación constante está completamente a merced de los demás. Si alguien te alaba hoy, te sientes bien. Si alguien te critica mañana, te derrumbas. Si alguien parece ignorarte, te preguntas qué hiciste mal. Tu bienestar fluctúa con la opinión ajena como un barco pequeño en un mar agitado, sin ancla, sin tierra firme. Y la tierra firme que necesitas no está afuera. No está en la próxima persona que te diga que eres valioso. Está dentro. Está en el reconocimiento de que tu valor no es algo que se gana ni se pierde, sino algo que ya es. Algo que ya es porque eres. Porque existes. Porque la conciencia que eres tiene valor simplemente por el hecho de ser consciente, de experimentar, de estar presente en este universo que de alguna manera decidió generar seres capaces de conocerse a sí mismos. Cuando llegas a ese reconocimiento, aunque sea brevemente, aunque sea en momentos fugaces de claridad, algo cambia. Las opiniones de los demás siguen existiendo. El mundo sigue evaluando y comparando. Pero ya no tienes que participar en ese juego como si tu existencia dependiera del resultado. Puedes recibir la aprobación cuando llega con gratitud y ligereza. Puedes recibir la crítica cuando llega con apertura y sin derrumbe. Y puedes mirar las sonrisas de los demás sin sentir que te roban algo, porque ya no estás compitiendo por una felicidad que es escasa. Ahora quiero invitarte a explorar algo que puede ser incómodo pero que es liberador cuando se ve con claridad. La manera en que el pasado vive en el presente y crea la ilusión de que el presente es peor de lo que es. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para el recuerdo. Podemos revivir experiencias pasadas con una vividez que a veces nos hace sentir que estamos ocurriendo de nuevo. Podemos escuchar las palabras que alguien nos dijo hace 20 años como si las estuvieran diciendo ahora. Podemos sentir el dolor de una pérdida antigua como si acabara de ocurrir esta mañana. Esta capacidad, como la comparación, tiene su función. Aprender del pasado nos permite no cometer los mismos errores. Guardar la memoria del amor que recibimos nos permite llevar ese amor con nosotros. El pasado, bien integrado, enriquece el presente. Pero el pasado que no ha sido procesado, el pasado que se quedó atrapado en la mente como una herida sin cerrar, ese pasado no enriquece el presente. Lo contamina. Lo colorea con sombras que no pertenecen a este momento. Y crea una percepción del presente que no es del todo precisa, porque está siendo vista a través del filtro de lo que ocurrió antes. Cuando alguien te rechazó en el pasado y eso no fue procesado, el presente empieza a llenarse de señales de posible rechazo en todas partes. Cuando alguien te abandonó en el pasado, el presente se llena de ansiedades de abandono. Cuando fracasaste en algo que importaba mucho y no te permitiste atravesar ese fracaso con compasión, el presente se llena de miedo al fracaso, de evitación, de parálisis disfrazada de perfeccionismo. Y cuando miras la vida de los demás desde este filtro, desde esta visión contaminada por el pasado no procesado, lo que ves no es la realidad de ellos. Es la proyección de lo que temes que a ti te falta. Es la proyección de lo que una vez perdiste o lo que nunca tuviste y que tu mente convirtió en la definición de lo que significa ser feliz. El trabajo, entonces, no es solo estar presente. El trabajo también es hacer las paces con el pasado. No borrarlo. No pretender que no ocurrió. No minimizar el dolor que causó. Sino reconocerlo, honrarlo, y luego, poco a poco, dejar que pertenezca al pasado en lugar de permitir que siga viviendo en el presente como si aún estuviera ocurriendo.
Esto es lo que en muchas tradiciones contemplativas se llama el trabajo de la integración. Integrar no significa olvidar. Significa que aquello que ocurrió ya no tiene el poder de dictar cómo se siente el presente. Significa que puedes recordar sin ser secuestrado por el recuerdo. Significa que el pasado tiene su lugar, detrás de ti, informando tu camino, pero no bloqueándolo. Cuando el pasado está integrado, el presente se vuelve más limpio. Las sonrisas de los demás ya no activan automáticamente la historia de por qué tú no sonríes. Los logros ajenos ya no activan automáticamente la historia de por qué tú no has logrado. El presente puede ser visto más como lo que realmente es, un momento nuevo, sin historia propia, lleno de posibilidades que el pasado no puede dictaminar. Quiero hablar ahora sobre algo que muchas personas sienten pero pocas se permiten articular con claridad. Es la sensación de que hay algo profundamente solitario en el proceso de estar vivo. Una soledad que no se resuelve con compañía, que no desaparece en una conversación animada o en una fiesta llena de gente. Una soledad que está debajo de todo, silenciosa y persistente, que de vez en cuando emerge con una intensidad que puede ser aterradora. Esta soledad es real. No es una patología. No es evidencia de que algo está fundamentalmente mal contigo. Es una experiencia que los seres humanos contemplativos de todas las épocas han descrito, cada uno con su propio lenguaje, su propia metáfora, su propia manera de señalar hacia esa oscuridad íntima que parece no tener fondo. Pero hay algo que he llegado a entender profundamente sobre esa soledad. En su fondo, más allá de la incomodidad inicial que produce, más allá del impulso de huir hacia cualquier distracción disponible, en su fondo hay algo que no es soledad en absoluto. En su fondo hay silencio. Y en ese silencio hay presencia. Y esa presencia, esa conciencia que existe antes del pensamiento y después del pensamiento, esa es la compañía más constante que jamás tendrás. La paradoja es que cuando huimos de la soledad, cuando la llenamos compulsivamente con ruido, con pantallas, con compañía que no elegimos sino que usamos como escape, perdemos el acceso a la única presencia que realmente puede acompañarnos siempre. Perdemos el acceso a nosotros mismos. A esa dimensión profunda de ser que no tiene nombre ni historia pero que es innegablemente real. Y cuando miramos a los demás desde ese lugar de soledad no examinada, cuando los vemos reír y conectar y pertenecer, el dolor se intensifica. Porque la mente dice, ellos no están solos. Ellos tienen lo que a mí me falta. Ellos encontraron la conexión que yo busco. Pero la conexión verdadera, la que sana, la que llena, no viene de tener a las personas correctas alrededor. La conexión verdadera comienza cuando te conectas contigo mismo. Cuando te permites estar en tu propio silencio sin huir. Cuando reconoces al testigo silencioso que siempre ha estado ahí, observando todo, sin juzgar, sin condenar, sin abandonar. Desde esa conexión interior, las conexiones externas cambian de naturaleza. Ya no buscas en el otro algo que te complete porque sientes que ya eres, en algún sentido profundo, completo. Buscas compartir, contribuir, celebrar, crecer junto. Y esa búsqueda, que viene de la plenitud en lugar de venir del vacío, genera conexiones de una calidad completamente diferente. Hay una pregunta que me han hecho muchas veces a lo largo de los años, en diferentes idiomas, en diferentes países, en diferentes contextos culturales, y siempre con la misma tonalidad de urgencia genuina. ¿Cómo puedo ser feliz? Y mi respuesta, que a veces decepciona inicialmente porque no es lo que la mente buscaba, siempre ha sido la misma. Deja de buscar la felicidad como si fuera un destino al que llegar. La felicidad que imaginamos, la felicidad que vemos en las caras de los demás y que deseamos para nosotros, es en gran parte una construcción de la mente. Es una proyección del ego que dice que cuando todo esté en orden, cuando todas las condiciones estén alineadas, cuando hayas resuelto todos los problemas y alcanzado todos los objetivos, entonces habrá un estado permanente de bienestar que se instalará y nunca se irá. Ese estado no existe. Lo que existe, lo que es real y accesible y completamente tuyo en este preciso momento, es algo más sutil y más profundo que la felicidad tal como la imaginamos. Es una cualidad de presencia que podríamos llamar paz, o quietud, o simplemente el bienestar de estar aquí sin resistencia. No la euforia, no la excitación, no la satisfacción de haber conseguido algo, sino algo más básico y al mismo tiempo más duradero.
El simple hecho de estar presente en tu propia vida sin que la mente esté constantemente en otro lugar. Cuando estás presente de verdad, cuando estás realmente aquí y no en el pasado que duele ni en el futuro que preocupa, hay una calidad de la experiencia que no tiene nombre preciso. Una claridad. Una ligereza. Un sentido de que este momento, exactamente como es suficiente. No siempre. No todo el tiempo. La mente volverá a sus hábitos. Los pensamientos volverán a aparecer. Las emociones seguirán surgiendo. Pero habrás conocido algo que la mente no puede darte. El sabor de estar verdaderamente vivo en el momento que es. Y desde ahí, desde ese sabor aunque sea breve, la vida de los demás ya no duele de la misma manera. Porque ya no estás mirando desde afuera hacia adentro, convencido de que el bienestar vive en otro lugar. Empiezas a reconocer que el bienestar que buscabas siempre estuvo aquí, esperando debajo del ruido de la mente que no se detenía. Quiero hablar de la naturaleza del tiempo, porque creo que es fundamental para entender por qué sufrimos de la manera en que sufrimos. Vivimos en una cultura que tiene una relación profundamente disfuncional con el tiempo. Una cultura que idolatra el pasado y teme el futuro, que se aferra a los buenos recuerdos y huye de los dolorosos, que vive anticipando lo que viene o lamentando lo que fue, pero que raramente, muy raramente, se permite simplemente estar en el presente sin otra agenda. Y esta relación disfuncional con el tiempo es directamente responsable de mucho del sufrimiento que hemos estado explorando. Porque cuando estás en el pasado, estás cargando el peso de lo que fue y ya no puede cambiarse. Y cuando estás en el futuro, estás cargando la ansiedad de lo que podría ser y que todavía no existe. Y el presente, el único lugar donde la vida real ocurre, pasa desapercibido, casi invisible, como el fondo sobre el que la mente proyecta sus películas preferidas. He observado que muchas personas que dicen estar aburridas o vacías o sin propósito no están realmente sin propósito. Están ausentes del presente. Han puesto su atención tan completamente en lo que fue o en lo que debería ser que no pueden ver lo que es. Y lo que es, ahora mismo, en este momento, siempre contiene más vida de la que la mente distraída puede percibir. Un árbol visto con presencia plena es diferente a un árbol visto de pasada mientras la mente está en otro lado. El agua que sientes en tus manos mientras te lavas en la mañana, si la sientes de verdad, si te permite ser completamente consciente de su temperatura, de su movimiento, de su presencia sobre tu piel, esa agua contiene todo lo que necesitas para saber que estás vivo. Para saber que eres parte de algo más grande que la historia que la mente cuenta sobre ti. Esto no es escapismo. No es una manera de ignorar los problemas reales. Es exactamente lo opuesto. Es la práctica de estar tan completamente presente en la vida real que puedas responder a ella con claridad en lugar de reaccionar a ella desde el miedo y la confusión. Cuando estás presente, tomas mejores decisiones. Cuando estás presente, ves con más claridad lo que realmente necesita tu vida y lo que solo crees que necesita porque la mente comparadora lo convirtió en un deseo urgente. Cuando estás presente, tu vida empieza a moverse desde un lugar de sabiduría en lugar de moverse desde un lugar de reactividad. Y desde ese lugar de sabiduría y presencia, la pregunta de por qué todos se ven felices excepto tú empieza a perder su mordida. No porque hayas encontrado la respuesta perfecta, sino porque ya no necesitas esa respuesta de la misma manera urgente. Porque el bienestar que estabas buscando en la respuesta ya está, en pequeñas dosis, en este momento. Permíteme hablar ahora sobre el cuerpo. Porque hemos hablado mucho de la mente, del pensamiento, de la narrativa del ego, y es importante no olvidar que tienes un cuerpo. Un cuerpo real, físico, presente, que respira y late y siente y que es, en sí mismo, uno de los portales más directos hacia el momento presente. La mente puede estar en el pasado. La mente puede estar en el futuro. Puede estar en 1000 lugares al mismo tiempo. Pero el cuerpo siempre está aquí. El cuerpo siempre está en el presente. Y esto lo convierte en un aliado extraordinario para la práctica de la presencia. Cuando sientes el peso de tu cuerpo sobre la silla donde estás sentado ahora mismo, cuando sientes la temperatura del aire sobre tu piel, cuando sientes el ritmo suave de tu respiración entrando y saliendo, cuando sientes los latidos de tu corazón si te detienes lo suficiente para escucharlos, en ese momento estás completamente en el presente. El cuerpo no sabe cómo estar en otro lugar.
Y esta sensación de habitar el cuerpo plenamente, de ser completamente consciente de esta forma física que te contiene, no solo te ancla en el presente. También te pone en contacto con algo que las tradiciones contemplativas llaman el campo de energía del cuerpo, esa vitalidad silenciosa que está detrás de todos los movimientos, de todas las sensaciones, de todos los procesos que mantienen vivo este organismo extraordinario. Cuando contactas con ese campo de energía, con esa presencia corporal consciente, algo interesante ocurre. Las historias de la mente pierden un poco de su urgencia. El ruido del pensamiento comparativo se vuelve más fácil de observar sin identificarse con él. El cuerpo se convierte en un ancla, un punto de retorno, un lugar al que puedes volver siempre que la mente te haya llevado demasiado lejos hacia el pasado o el futuro. Esta no es una práctica mística o reservada para personas especiales. Es una capacidad que todos tienes. Ahora mismo, mientras lees o escuchas estas palabras, puedes sentir tu cuerpo. Puedes sentir los pies sobre el suelo o las piernas contra la silla. Puedes sentir tu respiración. Puedes sentir el calor o el frío del ambiente. Puedes sentir el cuerpo como un campo de presencia viva. ¿Puedes sentirlo ahora mismo? Y antes de que te vayas, déjame decirte algo. ¿Recuerdas la pregunta con la que comenzamos? ¿Por qué todos se ven felices excepto tú? Hemos recorrido un camino juntos hoy. Hemos visto que la felicidad que crees ver en los demás es en gran parte una proyección de tu propia mente hambrienta. Hemos visto que el ego sobrevive comparando y que la comparación nunca puede darte lo que realmente buscas. Hemos visto que el cuando que pospone tu bienestar es una trampa refinada. Hemos visto que el dolor que ocultas contribuye a la ilusión que hace sufrir a otros. Hemos visto que el pasado no procesado contamina el presente. Hemos visto que el cuerpo es un portal al único momento en que la vida ocurre. Y hemos tocado, aunque sea brevemente, ese espacio de conciencia quieta que eres más allá de toda historia y toda comparación. La felicidad que buscas no está en la vida de los demás. No está en el futuro que imaginas. Está en la profundidad de este momento. En la conciencia que eres. En la presencia que nunca te abandonó. La pregunta no era ¿por qué todos se ven felices excepto tú? La pregunta real, la que vale la pena hacerse, es esta. ¿Qué pasaría si dejaras de buscarte en el espejo de los demás y empezaras a conocerte en la quietud de tu propia presencia? Responde esa pregunta con tu vida. No con palabras. Con presencia. Si algo de lo que exploramos hoy tocó algo en ti, si estas palabras te ayudaron aunque sea a ver un poco más claro, te invito a que te quedes cerca. Cada semana traigo aquí una nueva exploración, un nuevo camino hacia la presencia, una nueva invitación a despertar del sueño del ego y recordar lo que siempre fuiste. Suscríbete si sientes que este camino es tuyo también. No para seguirme a mí, sino para recordar que no estás solo en este viaje. Que hay otros, muchos otros, haciendo exactamente la misma pregunta que tú, y encontrando, poco a poco, en la quietud de su propio interior, la única respuesta que importa. Hasta la próxima vez. Que este momento te encuentre en paz.